Un santo para cada día. «23 de septiembre, San Andrés Fournet, fundador, año 1834. Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con esta frase: Andrés, que nunca será ni religioso ni sacerdote, y Dios le hizo la jugada al hacerlo sacerdote y fundador de religiosas. Nació cerca de Poitiers, Francia, en 1752. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que lo podía soportar era su propia madre, pero esta santa mujer se propuso hacer de esta fierecilla un buen pastor que salvara a otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado, y le decía que a los pobres había que darles las sobras únicamente. Ella le dijo un día: «Mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los panes más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se dé al necesitado se le da a nuestro Señor, y que para el Señor siempre se da lo mejor». En el momento el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará de este consejo de su madre una ley para toda su vida. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era el promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera 100 pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estar quieto. Al final el rector, como castigo, lo hizo encerrar en un cuarto oscuro, pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que se le perdonara el castigo con tal de que volviera al colegio y se portara bien. Así lo prometió y así lo cumplió. En adelante su conducta fue excelente. Al empezar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió el mejor fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Sin consultar a ninguno de su familia se entró de militar, pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar, y tuvo la mamá que ir al ejército y pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puesto como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar unas semanas con un tío sacerdote, párroco, que tenía fama de santo, y allí en compañía de este hombre de Dios, le llegó a Andrés el cambio total en su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedica a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Empezó a predicar, y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día al empezar el sermón se le olvidó todo y tuvo que suspender su sermón. Su tío el anciano párroco le dijo: «Es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás, y eso no le gusta a Dios. Debes predicar con más sencillez». Cambió entonces de método y en adelante la gente comentaba: «Antes el padrecito aparecía como muy sabio, pero nadie le entendía nada. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores». En 1789 estalló la terrible Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario en una familia, al oír que los perseguidores amenazaban a los demás de la casa, salió y se les presentó a los militares, y estos quedaron tan impresionados ante su venerable presencia que se fueron y no se lo llevaron preso. El padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir a la finca de una señora muy católica, pero un día llegaron allá los enviados del gobierno en busca de él para llevárselo y matarlo.
La señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por el sacerdote. La dama sin más ni más le dio una cachetada al padre diciéndole: «Váyase inmediatamente a hacer sus oficios y deje de estar por aquí sin hacer nada». Los militares creyeron que era un servicial de la casa y no lo siguieron, y así él pudo salir huyendo. Después decía por burla: «Fue lo mejor que usted podía hacer, si no me habrían descubierto». Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Pichier, y con ella fundó la comunidad de Hermanas de la Santa Cruz, que se llaman también Hermanas de San Andrés. Él fue hasta su muerte el director espiritual de esa comunidad. Un día en que las religiosas no tenían casi harina para hacer pan para sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina, y con ella pudieron hacer pan para todos. El 13 de mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros la vida de San Andrés es un ejemplo de cómo, aunque en nuestros primeros años no hayamos sido muy fervorosos, si tenemos buena voluntad y deseos de tener contento a Dios, podremos ir avanzando notablemente hacia la santidad. San Andrés de Fournet ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obedecer.